muchas gracias por estar, muchas gracias Inés por aceptar la invitación. Se las voy a presentar, muchos ya la conocemos. Es María Inés Sotelo, ella es psicoanalista y doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, analista miembro de la EOL y la MP, titular de Psicoanálisis, Orientación Lacaniana, Clínica y Escritura, de la práctica profesional, clínica y de la materia que se dicta en la carrera de musicoterapia, psicopatología. Ella es autora de Datus, dispositivo analítico para el tratamiento de las urgencias subjetivas, entre otros libros, y también, bueno, una mención especial en esto de ser recibida en su casa, porque ya fue concurrente en el Hospital Piñero, y también instructora de las primeras camadas de residentes, así que también es un gusto recibirte acá, y hoy te vamos a escuchar con la propuesta de este ciclo de conversaciones en relación a los fines de tratamiento. E Inés lo que proponía como título para la conversación es Conclusión de los tratamientos en las instituciones de salud. Así que bueno, Inés, nuevamente muchas gracias por estar acá y te escuchamos. Bueno, primero agradecerles la invitación, Maggie, Fabián, Juan Dobón, agradecer la invitación y decirles esto de nunca me fui del todo, porque quienes me han escuchado en las clases y demás saben que tengo la referencia permanente que siempre les transmito a los estudiantes, a la gente de la facultad o de los lugares de transmisión, que uno puede llegar, o el psicoanálisis llega a la vida de uno por muchos caminos y por muchas cuestiones contingentes. Y yo no tengo la menor duda que el encuentro fuerte se produjo en mí, en el hospital, y particularmente en el Hospital Piñero, la sala de internación. Juan, Fabián y otros colegas que también han transitado por allí, pero el encuentro con la clínica, la sala de internación, ¿no? Acompañar, escuchar las intervenciones, bueno, para mí fue sin duda el encuentro con el psicoanálisis, por supuesto, el análisis propio, la vida, el síntoma, el fantasma, todo lo propio, pero sin duda algo de esa diferencia, ¿no? Algo de mi inicio se produjo ahí, ¿no? Y bueno, Juan supervisando es como la marca también del Hospital Piñero, ¿no? Ese modo de leer los casos, la clínica, me acuerdo mis miedos, ¿no? con las intervenciones, y bueno, poder pensarlas, poder justamente separarse de las propias cuestiones y animarse a sostener esos tratamientos. Algunas pacientes, sus testimonios clínicos, lo que yo aprendí, lo pude plasmar, por supuesto, novelando como se novela para poder transmitirlo en distintos lugares, pero siempre los casos de referencia y los que me evocan son esos, ¿no? Esos que produjeron para mí la marca del inicio, ¿no? Entonces, yo le estoy siempre muy agradecida al hospital público, a esas pacientes, pero también a estos analistas, digo, Juan, Silvia Sanleifer, en su momento Carlos Lajonquier y otros colegas ya más pares, con los cuales también fue un tránsito muy importante, la residencia con Fabián Alegro y Guillermo Velaga, ¿no? El primer año en que también, ¿no? Para la gente joven, digo, hay cosas que parecen en nuestro país que están desde siempre, ¿no? Los psicólogos y la residencia, las concurrencias formalizadas, y la verdad es que no, en el año 90
fueron que se armaron las primeras residencias. Y ahí Fabián y Guillermo Velaga eran los jefes médicos de residente, y yo ahí como que era concurrente, paso a ser instructora de residentes con el privilegio de estar rentada, porque yo hacía años que iba, pero a honor. Y fue un privilegio poder pensar qué lugar para el psicólogo en la guardia, de ahí también abrir las puertas a los estudiantes, cosa que tampoco existía en la Facultad de Psicología. Piense que las prácticas profesionales están desde el año 82, 83, si no me equivoco, 84, por ahí, en la facultad. Entonces, sí, fue después de la democracia, no, 84, 85. Entonces, fíjense que esto, a lo que uno llega habituado, ¿no?, a formarse, a encontrar analistas, la supervisión de Juan, la supervisión de Fabián, la orientación, ¿no? Maggie ahora también, que hizo todo su recorrido, digo por decir algunos nombres, la veo Romina, bueno, ¿no? Como colegas que vienen formándose y muy comprometidos con la institución pública. Entonces, bueno, me encanta estar acá, me encanta para conversar, tampoco es para dar una clase, sino, bueno, como poder pensar algunas cuestiones que no creo que estén acabadas, ¿no? De cómo terminan los tratamientos. Pero bueno, está buenísimo poder pensarlas juntos. Así que, bueno, yo preparé un videíto como disparador que me encantó para pensar esto, ¿no? Los inicios y finales. Bueno, como siempre, no, siempre me quedó como una marca importante en mi formación, el encuentro con Juan, que tampoco se crean, no es más grande que yo, pero yo venía de otros recorridos previos, así que él ya tenía todo un recorrido, y siempre Juan Dobón me impactó esa articulación entre el arte, ¿no?, y la clínica, ¿no? Bueno, uno la encuentra bueno, la encuentra en muchos lugares en relación al psicoanálisis, ¿no? Cómo se puede enlazar, pero bueno, cuando vi Gambito de Dama, me gustó mucho pensar, ¿no?, esta cuestión con ese texto freudiano sobre inicios y finales, y cómo efectivamente, ¿no?, para pensar el final es necesario pensar la cuestión de los inicios, ¿no? Hay un texto muy lindo también de Miller, que está en Donk, en uno de sus cursos, que se llama, bueno, cómo se inician los análisis, y cómo inicios y finales están todo el tiempo entrelazados y en el horizonte. Yo voy a partir de algunas cuestiones. ¿Por qué me gustó esto de Gambito de Dama? Me parece que justamente
hay algo libidinal que se pone en juego, ¿no? Me parece que la cuestión de lo libidinal en juego es clave, no solo se trata de una cuestión técnica de partida, sino pero hay algo de esas miradas, de eso que pasa, y finalmente algo que le pasa a ella en el cuerpo, ¿no? Bueno, es la menarca, eso que irrumpe ahí, no sé si la vieron, se las recomiendo, a mí me pareció fantástica, para tomar muchas cuestiones de lo femenino, de lo sintomático, bueno, de la relación al amor, al deseo, cómo se pone el cuerpo. Me parece que es una serie preciosa, pero yo hice cortecitos para poner esta escena, ¿no? que trata de los inicios, pero donde se pone en juego esto, ¿no? Lo libidinal en juego y algo que ocurre en el cuerpo, algo que toma el cuerpo. Sin esto me parece que no hay tratamiento posible. Hay técnica, como dice Freud, hay técnica, pero que no alcanza a decirnos todo acerca de qué se trata esto, esta experiencia del análisis. Que, por supuesto, en la institución lo sabemos bien, a mí me encanta, me parece apasionante, me parece que es un privilegio en nuestro país la peste sembrada por Freud en los hospitales públicos, donde cada una y cada uno de ustedes es responsable de la existencia del psicoanálisis cada vez, con todo el rigor ético, pero sin estándares. Me parece que esa es la clave que define el tratamiento institucional. No se hace cualquier cosa, no decimos cualquier cosa, no somos eclécticos, sin embargo, la posición del analista va dando cuenta de los inicios y los finales. Por eso a mí me gustó tanto y probablemente por cómo la clínica me puso en urgencia a mí, poder armar esto que luego devino investigación, tesis, una materia, ¿no? Para pensar la cuestión de la urgencia. Pero la urgencia, sí, lo digo rápidamente, muchas y muchos de ustedes ya lo saben, yo lo pienso como la urgencia desprendida de la guardia, de la ambulancia, de la gravedad del caso, sino más bien mi hipótesis es que toda consulta tiene un punto de urgencia, tiene un punto de quiebre, de ruptura, de encuentro con lo real, de sinsentido, del sin palabras. Como dice Lacan, todo hecho es un hecho de discurso y dependerá de cómo se lea ese acontecimiento, ¿no? Todo paciente que llega aún a nuestros consultorios, aún luego de la larga lista de espera del hospital, larga o corta, pero digo, pasado ese tiempo no es que lo encontramos en la guardia con cortes o con una ingesta o con un pasaje al acto, luego de un pasaje al acto. Llegan a nuestro consultorio, llegan a las admisiones, sin embargo, el punto de urgencia es el punto que ya nos enseñó Freud, ¿no? Bueno, a ver, pero ¿qué pasó? ¿Cuándo? ¿De qué modo? ¿No? Y esa partida, ¿no? Esa iniciación de un tratamiento requiere, a mi gusto, y por eso me gusta pensar, yo lo pensaría como en tres momentos, ¿no? Primero la urgencia, insisto, más allá de la gravedad del caso. De la urgencia a la subjetivación de esa urgencia. Me parece que ese movimiento es interesante, ¿no? Cuando a la urgencia como descripción, que los psiquiatras saben hacer muy bien, ¿no? Como una serie de fenómenos más o menos floridos, pero que en el encuentro, la contingencia del encuentro, con justamente eso libidinal que se pone en el inicio de la partida, uno podría decir que esa urgencia concluye cuando
a esa urgencia se agrega el analista, que es muy distinto a pensar cómo se resuelve la urgencia desde la perspectiva psiquiátrica, porque justamente la lectura es otra, por tratarse de un hecho de discurso, la lectura es otro el paradigma, es otro el modo de leer el acontecimiento, y por otro lado, es otro el modo de resolución, ¿no? La propuesta de tratamiento. Que si en la contingencia se produce el encuentro con un analista. No es lo mismo llegar al Hospital Piñero que llegar a un hospital en el cual tal vez ni siquiera hay alguien alguien psi, ¿no? Porque nosotros trabajamos en la investigación, tenemos el privilegio de haber armado una red con colegas de todo el país, y nos hemos enterado, los estudiantes, tuvimos que inventar un poco, porque en el hospital se inventan los dispositivos, y en la facultad también. La pandemia nos obligó a inventar dispositivos de enseñanza y de transmisión, y como los alumnos no podían ir a los hospitales, porque los hospitales lógicamente estaban abocados absolutamente a una emergencia de orden médico que iba a tocar, por supuesto, no solo los cuerpos por el COVID, sino por todo lo sintomático, la angustia y todo lo que ustedes conocen mucho mejor que yo, y ahí estuvieron ustedes poniendo el cuerpo, donde me parece que es una deuda que tendremos eterna, digo, como sociedad, con todos los que han puesto el cuerpo en el hospital público, y muchos han dejado la salud o la vida, sin duda, pero en la facultad, que no nos tocó hacerlo de ese modo, hubo que inventar de qué modo poder seguir dictando las prácticas profesionales sin que los alumnos fueran al hospital. Parecía imposible. Entonces, el deseo de transmisión que nos habita a los analistas que formamos parte de Clínica de la Urgencia, bueno, se me ocurre la idea de, ya que tengo una red enorme de colegas en todo el país, que los preparar a los estudiantes para que entrevisten a profesionales de todo el país. Y ahí los estudiantes se metieron a lo largo y a lo ancho del país a conversar también con profesionales para pensar con ellos qué es la urgencia, y ahí se enteraron, por eso digo, del privilegio que tenemos en Capital, donde uno a lo sumo toma un subte o un rato y se baja en Varela o se baja en Aranguren, y entonces ahí encuentra analistas. En el resto del país, por ejemplo en Santiago del Estero, hay en Santiago Capital un solo psiquiatra infantil, ¿no? En Santiago del Estero inventaron, esto le encantaría a Juan Dogón, una ambulancia del gobierno, ¿no? Una ambulancia que va con psicoanalista, por supuesto, porque psicoanalista que hizo la maestría y todo, digo, psicoanalista, psiquiatra, trabajador social, y van por los distintos pueblos a atender a los pacientes en el ámbito psi, ¿no? Una ambulancia que tiene un equipo de salud mental que tiene que dirigirse, porque si no, trasladar a un niño psicótico a 500 kilómetros para ir a la capital, lo más probable es que ese niño no tenga tratamiento. Entonces, este analista yendo y viniendo para resolver la urgencia, por un lado, pero es mucho más, ¿no? Digo, me parece que la urgencia... les decía, ¿no? Esto de los paradigmas. Cuando hice la tesis de doctorado, que además tuve la alegría de que Fabián Alegro fuera jurado y que la leyera y que fuera jurado de mi tesis y me acompañara en ese tramo, una de las cuestiones que descubrí investigando, porque cuando uno hace una tesis tiene que leer un montón de cosas que si no las leería, tiene que buscar fuentes de otros lados,
en distintos lugares de países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España. Ellos ubican que la guardia tiene un problema que ellos llaman de puerta giratoria. Los pacientes entran a la guardia, resuelven el síntoma, ya saben muy bien cómo resolver la ansiedad, el delirio, la excitación psicomotriz, el insomnio, por supuesto, no es que no sepan cómo resolverlo, desde el saber médico y los laboratorios se sabe perfectamente cómo resolver rápidamente. Lo que ellos ubicaban como un problema es el efecto de puerta giratoria, y es que el paciente, una vez que se le terminó el blister, vuelve en el mismo punto. No hay iniciación del tratamiento, por lo tanto no hay final. No hay finalización de los tratamientos y es una cinta sin fin. Entonces, pensar el dispositivo, no me voy a detener ahí porque lo saben, porque ustedes vienen trabajando en eso desde siempre, pero pensar en un dispositivo en el cual abrir una temporalidad lógica desde el instante de ver, digamos que la conclusión, ¿no? Otra vez, la pensamos en relación a los tiempos lógicos, instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir, nos enseñó Lacan. Y verdaderamente es nuestro trabajo en cada sesión, es nuestro trabajo en la admisión, es nuestro trabajo en cada entrevista, es nuestro trabajo en la urgencia, es decir, donde el instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir, el sujeto de esos verbos es el paciente mismo. El analista ni ve, ni comprende, ni concluye. Simplemente es un lector de eso que allí se presenta y es quien sanciona el final. Esto concluye acá. Concluye la sesión, concluye la urgencia. Entonces, lo que yo les propongo para pensar esto de inicios y finales es cómo la iniciación de, digamos, la urgencia concluye, habría una conclusión ahí que es la de la urgencia misma, cuando se ha abierto el tiempo de comprender y se ha producido la subjetivación de la urgencia, ¿no? A mi gusto uno podría diferenciar entre una urgencia generalizable, clasificable, identificable, por supuesto los DSM y demás, y para lo cual, insisto, hay un modo de resolverla eficaz, que tampoco renunciamos desde ya a la medicación, no es que renunciamos a nada de esto, pero no es sin eso libidinal que se agrega, el analista que se agrega, ¿no? Como uno podría ver en la fórmula de Lacan, el matema de la transferencia, donde el analista, como significante cualquiera en ese momento de su enseñanza, se agrega a ese sujeto, que el síntoma señala, pero no representa. ¿No? Para que ese sufrimiento se encarne, se haga propio, no se subjetivice, y entonces, a mi gusto, hablamos de urgencia subjetiva cuando se agrega el sujeto mismo, ¿no? Y entonces ese insomnio deja de ser ajeno, ¿no? Yo juego un poco con eso de, bueno, entre no puedo dormir, tengo insomnio, a algo me quita el sueño. O si alguien puede interrogarse y se agrega, ¿no? Donde ese insomnio se particulariza, se singulariza y sale de la clasificación común, insomnio, para pasar a ser esto esta preocupación, este dolor, este miedo, esto que me quita el sueño. ¿No? Cuando el paciente logra localizar, ¿no? Y entonces allí uno podría entender que concluye la urgencia para iniciarse la iniciación del tratamiento, ¿no? Me parece que la iniciación del tratamiento podría pensarse
cuando se ha podido situar las coordenadas entonces en las que aparece un contexto subjetivo y también el transferencial, ¿no? Ustedes saben bien, lo hemos charlado tantas veces, ¿no? En el Piñero, ¿no? Cuando uno pregunta, bueno, ¿por qué vino este hospital? ¿No? Tratando de ubicar algo de ese contexto transferencial, y siempre recuerdo a una paciente que ella decía, yo soy la voy y vengo, una paciente internada, que efectivamente iba y venía, Juan seguro se acuerda perfecto. Soy la voy y vengo, ¿no? Y habíamos podido localizar cómo el hospital era un lugar de anclaje, porque el otro lugar es el cementerio que está al lado, donde estaban sus abuelos, ¿no? Que a partir de su muerte se había producido en ella el desencadenamiento. Soy la voy y vengo, y donde el lugar de anclaje era el hospital, ¿no? Donde era un lugar donde se detenía ese ir y venir metonímico incesante, ¿no? Poder localizar esto y poder, aún en una estructura psicótica, poder subjetivar esto y hacerla responsable de que ese ir y venir podía tener un destino que era el cementerio, pasaje al acto y final, y ahí sí, conclusión sin ninguna apertura, ¿no? Como es la propia del pasaje al acto, o esta otra, ¿no? Donde el hospital abre otra posibilidad, abre un juego, abre la posibilidad del juego, ¿no? Porque abre la posibilidad de ese tratamiento de lo real que irrumpe en la urgencia por lo simbólico. Es un tratamiento que, si bien abre el sentido, sabemos que para la neurosis es un sentido que está destinado a perderse, pero primero tiene que producirse, tiene que haber un relato, tiene que haber un texto, tiene que el paciente encontrarse en sus palabras, ¿no? Y entonces la conclusión de cada sesión o de la urgencia o del tratamiento justamente será luego de un tratamiento posible, ¿no? De un tratamiento según también la estructura y el punto al que está dispuesto a llegar cada paciente. La otra finalización, ¿no? Es la que acontece a veces, y a veces con las que nos encontramos luego de ocurrido, es ese tratamiento que da el sujeto, ¿no? sin el analista, y es el pasaje al acto, ¿no? En el cual de la irrupción de un real, un tratamiento de ese real por lo real, pasaje al acto. Entonces, bueno, alguien llega cuando ha pasado al acto, si llegó a la guardia y, bueno, y sobrevivió, tal vez puede abrirse otro tiempo, ¿no? Otro tiempo de tratamiento distinto a ese tratamiento de lo real por lo real. Me parece que esta invitación de Freud a comparar, ¿no? con las aperturas finales, me parece también entender, bueno, cómo es un tiempo de diagnosticar, que a la luz del psicoanálisis sabemos que la cuestión del diagnóstico también tiene sus diferencias, ¿no? Sin duda ustedes tienen como una, formándose allí en el hospital, tienen como una excelente formación para, o bueno, quienes son residentes, concurrentes, quienes están en sala, para armar una historia clínica, para hacer un examen psiquiátrico, para poder ubicar síntomas y signos, para poder hacer un diagnóstico presuntivo. Todo eso es fundamental, ¿no? No desechamos de ningún modo toda esa práctica que además nos permite un ejercicio para poder situar con precisión cosas que hay que situar con precisión. No es solo me parece, yo siento, yo creo. Sabemos que no se trata de eso, no se trata de mi parecer, sino se trata de poder localizar. Pero la diferencia entre la lectura del analista
es justamente la de poder ubicar la diferencia absoluta, ¿no? La ética en juego para el analista es poder ubicar, ¿no? Como sacar de la serie, sacar de la especie a ese sujeto en cuestión. Ahí hay un texto que seguro muchos conocen, a mí me parece precioso, de Miller, que se llama El ruiseñor de Lacan, ¿no? Y él toma el poema de Keats, Oda al ruiseñor, de 1800 y pico, que luego Borges también va a tomar esta Oda al ruiseñor. Y entonces, bueno, Keats habla del ruiseñor eterno, ¿no? Aquel que, no sé, cantaba en tiempos de Virgilio, y bueno, de Virgilio, y bueno, va hablando de ese ruiseñor eterno, ¿no? Que es el mismo ruiseñor de los tiempos inmemoriales hasta la actualidad. Y entonces, lo que Lacan nos enseña es que justamente el ruiseñor puede ser el mismo, el eterno ruiseñor, porque forma parte de una especie, ¿no? La diferencia con el sujeto humano, con el parletre, es que precisamente no pertenece a ninguna especie. Nosotros hemos perdido, ¿no? Todo lo que nos hace la especie humana para justamente pasar a ser sujetos singulares, únicos, extraordinarios, ¿no? De ahí todo este juego, estas frases que todo el mundo es loco, ¿no? Lo normal y lo patológico, lo anormal, ¿no? Que es ser normal, bien. Que además hoy para ustedes tiene todo un desafío enorme, digo para ustedes porque ni me imagino todo lo nuevo que llega, que comencé con la evocación de mis inicios, de mis propios inicios, que en el cual había un montón de cuestiones que se leían a la luz de la época y a la luz de los conceptos con todo rigor ético, pero que sin embargo lo que sabemos, y lo dice Lacan, y me gusta mucho como lo dice Eric Laurent, dice: el desafío en el siglo XXI para el analista es la interlocución con la civilización que es su partener, ¿no? Como, ¿por qué hoy, ¿no? En esta mañana de agosto del 2022 estamos conversando sobre un tema fundamental, que es inicio final? ¿Por qué seguimos hablando de esto? Porque precisamente la época, cada caso, cada sujeto, ¿por qué Juan tiene que seguir controlando todo el tiempo, cada vez, cada analista, es por lo que el analista joven no sabe, o es porque cada caso es único y requiere justamente de una lectura singular, a la que por supuesto se agrega el analista y sus obstáculos, y se agrega la institución. Pero sin duda la época nos va marcando justamente que inicios y finales también van variando, que todo aquello que creíamos más o menos clásico y convencional, hablo de constituciones de la familia, por ejemplo, ¿no? Me decía alguien la otra vez, alguien de 70 años, en mi curso del colegio no había padres separados, no había. No era que los padres se llevaran bien, de ninguna manera. La gente se llevaba horrible, se separaba, no se hablaba, no se encontraba, o por ahí vivían adentro de la misma casa sin hablarse, o en casas diferentes, pero esto no se decía. Sin embargo, hoy, ¿no? Nos encontramos con las nuevas constelaciones familiares, las nuevas formas que toma el armado de las familias. Y cómo esto descompleta también el saber del psicoanalista, ¿no? Las nuevas sexualidades, ¿no? Los nuevos modos de gozar, las nuevas formas, la tecnología, los niños y las pantallas, los jóvenes y las pantallas. Es decir, uno puede
Y la época no necesita del psicoanalista, la gente, ¿no? Los sujetos de parletre no necesita del psicoanalista para gozar, ¿no? Toma además, encarnado en su época, tomará las formas y tomará el modo que le plazca. Luego, cuando esto no ande, cuando esto justamente tampoco para este parletre sea, o en todo caso cuando se sintomatice, cuando algo tome el cuerpo, cuando ganar la partida no alcanza y de golpe el cuerpo irrumpe ahí con la sexualidad, haciéndonos saber que está ahí, ¿no? Que no alcanza con ganar la partida, ¿no? Que no es solo una cuestión fálica, ¿no? Yo gané, tengo el triunfo, ¿no? Sino hay algo que irrumpe y toca el cuerpo. Bueno, entonces también el desafío para ustedes, como para nosotros, pero digo, para nosotros es enorme, pero también para ustedes, ¿no? Cómo no alcanza no alcanza con los parámetros conocidos, porque la época, es decir, la época, los parletres de la época, uno por uno, descompletan el saber del psicoanalista. Entonces también las instituciones, la temporalidad de los tratamientos por pantalla, es decir, todo aquello que no habíamos pensado, hay que pensarlo, ¿no? Y cuanto más analizado, controlado, supervisado esté el analista en cuestión, como más móvil también será la posibilidad justamente de recibir lo que llega. Entonces me parece que justamente la ética en juego es la que nos invita, la que nos señala, y además me parece también como privilegiado es extraer en cada sujeto la máxima diferencia, ¿no? Lo escuchamos como alguien único, justamente, donde los tiempos lógicos los va marcando el decir del sujeto. Nosotros simplemente porque estamos analizados, porque controlamos, porque la institución pública también tiene su temporalidad, y entonces ahí, en todo caso, interpretamos y sancionamos. Me parece que pensar la iniciación del tratamiento, ¿no? La iniciación del tratamiento a la luz de urgencia, finalización de la urgencia, iniciación del tratamiento. Ustedes podrán, ¿no? Podemos, y me parece que por ahí el hospital, y cada vez más con sus tiempos marcados, siempre los hubo, ¿no? Pero con la demanda enorme, con los recursos limitados, con los, no sé, recursos de consultorio, de analistas y demás, o de profesionales, la temporalidad que se abre, digo, me parece que la iniciación del tratamiento y la finalización de un tratamiento institucional creo que puede producirse en el punto en el que tal vez estén dadas las coordenadas para iniciar un análisis, aunque no se inicie, ¿no? La finalización de un tratamiento puede estar en el punto que alguien diga, esto es suficiente para mí, el paciente diga, esto es suficiente para mí, y a veces cuando se ha producido algo más. Y de esto, en algunos casos privilegiados, cuando lo que allí ocurre, lo que allí se ha producido en el encuentro con un analista en este espacio libidinal, precipita la conclusión de la gratuidad del hospital y la iniciación de un tratamiento en forma privada, que recordamos Juan, Fabián, y bueno, que hubo tiempos en los cuales estaba
tratamiento no estaba bien visto. Era un tema de discusión y debate, esto de cómo llevarse los pacientes, ¿no? Hasta que en un momento se pudo armar una lógica, uno no se lleva nada, los pacientes no son objetos que uno va, viene, se los trae, los pone o los saca. Justamente la posición del analista es la de una escucha atenta que sanciona en el momento de concluir. Y con la conclusión de un tratamiento precipita, en algunos casos privilegiados, la propuesta, este tratamiento aquí ha concluido, ¿no? Se puede continuar en otro lado. Y entiendo que, porque tenemos la experiencia, tenemos la casuística, de donde este movimiento, cuando ocurre en el momento preciso, bueno, a veces alguien puede iniciar un análisis y hasta terminarlo luego de haber pasado por esta experiencia, ¿no? Por esta experiencia de urgencia, de iniciación del tratamiento, finalización de la urgencia, finalización del tratamiento, cuando algo justamente podría ubicarse ya en las coordenadas de la localización de un síntoma que amerita el inicio, ¿no? Justamente el pasaje de las entrevistas preliminares al diván, a la iniciación de un tratamiento. Entonces me parece que justamente si la experiencia analítica es el campo donde se despliega la pasión del neurótico, ¿no? Con el pato, la pasión y sufrimiento. Me parece que pensamos en la clínica, ¿no? Como una ética en sí misma, y ligada a una lógica. Me parece que la cuestión, justamente más allá de los protocolos, Lacan nos enseña en Función y Campo de la Palabra que el único medium del psicoanálisis es la palabra del paciente, pero es una palabra con un oyente. Dice Lacan, el analista suspende las certidumbres del sujeto hasta que se consuman sus últimos espejismos. Es un lindo modo de pensar el final, ¿no? Que se consuman los espejismos. No se trata de una anamnesia psicoanalítica de realidad, sino de verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad en juego? Y dice Lacan, reordenar las contingencias pasadas en relación al porvenir. El método psicoanalítico es la asunción por el sujeto de su historia, en cuanto que está constituida por la palabra dirigida al otro. Va a decir también que en Función y Campo de la Palabra, ¿no? La enfermedad es la entrada del vivo en la existencia del sujeto. Y el síntoma incluye al otro en el secreto de su cifra. El síntoma es un símbolo escrito sobre la arena de la carne. Me parece una definición preciosa que habría que pensar, ¿no? Esto que decíamos, cómo se pone en juego lo libidinal, el cuerpo y la carne. Bueno, yo pararía acá, porque me parece que lo nodal está por ahí. Sí, me gustaría escuchar un poco qué escucharon ustedes, cómo lo piensan, qué dicen ustedes. Muchas gracias. Lo que fuiste contando y también cómo lo fuiste contando, ¿no? Hablando de la posición del analista, también la enunciación de uno. Así que bueno, abrimos el espacio para quienes quieran hacer preguntas, comentarios. Perdón, May, quería
Bueno, Inés, agradecer tus palabras, no solo del inicio, sino durante el trabajo realmente. La transferencia de trabajo se mantiene. Este, Para mí intacta. sí, sí, sí. No, y estábamos acá con Fabián comentando que realmente se nota el pasaje por el hospital, pero también, bueno, la trayectoria como analista en otro espacio. Pero un poco lo que trabajábamos el otro día en una charla de finales de tratamiento en adolescencia, que había cuestiones muy específicas que no vienen a cuento, pero había algunas generalidades y cuando las fuiste recorriendo realmente la precisión, ¿no? Voy a tomar el videíto como una viñeta y que en el inicio ya está en juego alguna de las coordenadas que van a ser en el final. Yo creo que cuando vos decís, hay algo que no me deja dormir, ese algo, como detalle, totalmente diferenciado del síntoma inespecífico, es lo que permite la entrada. Y es algo que o falla en el saber o falla en la verdad, en el saber referencial médico, en el saber referencial del saber de la familia, etcétera, o en la verdad, porque yo soy la voy y vengo, me acuerdo de la paciente, bueno, algo fallaba en ese devenir y ser la que va y viene y encontró un punto de alojamiento. Entonces yo pensaba, no sé si estás de acuerdo, que si a la salida hay un saldo de saber, a la salida de un análisis, pero también a la salida de un tratamiento, un momento conclusivo. No estoy hablando del fin de análisis, sino de un momento conclusivo en un hospital, como un saldo de saber, pero también hay un saldo de algo verdadero, o un saldo de verdad. Si hay algo de la verdad que no funcionaba o falla, el paciente en tratamiento tiene que salir con algún saldo de algo verdadero. Y pensaba que el síntoma es un decir verdadero. Entonces yo creo que salir con un síntoma en el bolsillo no quiere decir que lo tenga cerrado, pero es una posibilidad de salida. Y me pareció que tanto en la viñeta como en las 2 o 3 viñetas que contabas de pacientes que ingresan, están las claves de salida. Así que bueno, nada, quería un poco Sí, devolverte eso y la pregunta de qué pensás en el sentido de el estado del síntoma en la salida. Habitualmente estoy hablando de salida de momentos conclusivos en el hospital, ¿eh? O por lo claro. menos en Sí, sí, sí. instituciones, etc. Sí, sí. A veces también de un tratamiento en privado, porque se Eh, llega a un momento conclusivo que no es un fin de análisis. lógico. Sí, la mayoría de las La veces. mayoría de las veces, sí. La mayoría de las veces. Sí, a mí el caso de Marta, ¿no? La voy y vengo, esto que decís de verdad me evoca, yo creo que uno escribe, los casos bien escritos, no es lo bien que uno los escribió, sino los casos bien elegidos en todo caso, son aquellos en los cuales a uno algo le enseñaron, ¿no? Me parece que no tanto que uno quiere enseñar, sino que en todo caso uno quiere transmitir aquello que aprendió, ¿no? Que del psicoanálisis tocó en esta paciente, que además llegó con una metonimia absoluta y con un relato, yo tomaba nota, sobre todo las primeras entrevistas, porque después fui entendiendo con ustedes que ahí en ese momento, en ese inicio, en esos primeros relatos hay una verdad que el sujeto no puede localizar y nosotros menos, pero no es tanto los datos biográficos, que por supuesto importan igual, sino fundamentalmente que hay algo de esa verdad totalmente embrollada a veces en los primeros relatos. Y esta mujer contaba historias que iba, venía, que se había ido a Holanda, que se había ido a no sé dónde,
con el marido, y contaba unas historias así fantásticas, y justamente yo, Inés, no le creía, ¿no? La cuestión es que lo que sí creí es que había en esta Voy y Vengo una verdad en juego, ¿no? Eso lo creí, no le creía a todas esas historias que después el tiempo nos demostró que eran verdad, que había ido y venido iba y venía por distintos lugares del mundo con su compañero de aventuras, que a veces la llevaba a lugares bastante peligrosos, ese ir y venir. Florista, ¿te acordás que era florista en Ámsterdam? Totalmente, que después vinieron los hermanos y ahí nos enteramos que todo eso que creíamos mentira o ficción o invento, delirio, era verdad. No, pero lo que sí creímos, eso me acuerdo porque con Juan vimos mucho este caso, lo que sí creíamos era que había una verdad en juego en este ir y venir. Porque ella iba y venía, y por años hizo uso de ese ir y venir, pero donde el hospital era un ancla, donde se creía en la verdad en juego, ¿no? Y me parece que ahí hay una clave. Con los adolescentes, ¿no? Me quedé pensando cómo también es toda una cuestión de el tratamiento de los adolescentes, ¿no? Y cuándo finalizan, ¿no? Todas las cuestiones de la sexualidad que están ahí en ese despertar de la primavera, como dice Lacan, ¿no? En esa metamorfosis, todo lo que se pone ahí en juego, ¿no? Con las elecciones, la angustia, los pasajes al acto, y cómo anclar, y justamente que de esto pueda armarse un síntoma que toque el cuerpo y que sea analizable, bueno, a veces hay también que tirar, porque se queman los papeles, ¿no? Me parece que todos los papeles, todo lo que tenemos más o menos previsto ahí hace agua, ¿no? Y como nunca, siempre hace agua. Pero ¿cuál es la verdad en juego, ¿no? Y bueno, y me parece que en el caso de Gambito de Dama, ella va dando cuenta porque es todo lo que ella le va pasando, ¿no? Hay un tratamiento por lo fálico, por los premios, por el tener, y lo que hace agua, ¿no? Y el amor, y las cuestiones del amor en una mujer, ¿no? Las cuestiones del amor y el intento, ¿no? A ver si el consumo logra tapar, a ver si ciertos encuentros logran tapar, y bueno, lo traumático, es muy linda para pensar distintas cuestiones de la clínica, ¿no? Como Piñeta, pero pensaba no, me quedé pensando en una investigación que hicimos, que se tomaron en San Isidro con Belaga, 50 pacientes, en los cuales eran 50 pacientes, 16 sesiones de tratamiento. Pacientes presumiblemente neuróticos, por lo menos no medicados con psicofármacos, digamos, era como condición, y había un éxtimo, ¿no? Un analista externo que entrevistaba al paciente al inicio y al final del tratamiento. Y entrevistaba también al analista. Lo que fue muy interesante como hallazgo para la investigación que a nosotros nos interesó, era que lo más interesante eran dos cuestiones. Una, que entrevistado el analista por el éxtimo, en general creían que los tratamientos, excepto algunos casos excepcionales, no habían tenido ningún resultado, ¿no? Entrevistado el paciente, por el contrario, ¿no? Los pacientes, no, a mí me vino muy bien, recordaban intervenciones del analista, porque una de las preguntas eran intervenciones memorables, digamos, dicho en criollo, pero era eso, memorables,
jamás coincidieron la que recordaba su intervención, el analista, con la del paciente. Jamás, nunca coincidieron. Lo que para el paciente había sido memorable, el analista no tenía ni idea. Y en general, los pacientes creían que el tratamiento les había resultado, que algunos en la sesión número 10, listo, ya está para mí, yo tenía este tema, esta dificultad con mi hija, no, me ayudaron a resolver esto, ¿no? Como que había algo que ya estaba, que sabían que en todo caso, si querían hacer un tratamiento, bueno, y me parece que ahí Laurent lo dice en forma muy bella, ¿no? Él tiene algunas frases así, dice, lo inolvidable, el analista inolvidable, la intervención no inolvidable en nosotros se van a olvidar, la mayoría de los pacientes no saben ni cómo nos llamamos. Me atendió un muchacho que no, creo que era el jefe, pero lo inolvidable es la intervención, y me parece que la intervención precisa, que cae en el punto justo, es cuando no nos recuerdan a nosotros, sino la intervención, ¿no? Cuando lo inolvidable es eso, que tocó el cuerpo, que dejó marca. Me parece que ahí es donde uno encuentra algo del orden del final, ¿no? Ahí finaliza por ahí la sesión, ¿no? Hay algo que finaliza para comenzar otra cosa, ¿no? Y la intervención inolvidable es esa que justamente tiene en cuenta esa palabra del sujeto, la verdad en juego, y logra atraparla, como dice Lacan, lo dice en algún toma, el mito de la diosa Ocasión, ¿no? Que es una diosa, bueno, que está los griegos y los romanos, es una diosa que va muy rápido, tiene alitas en los pies y pasa todo el tiempo, no se detiene en ningún momento, y tiene un solo cabello de atrás. Entonces hay una frase que cuando yo era chica decía mi abuela, y yo no la entendía hasta que leí lo de Lacan y me puse a buscar el mito, el camino que tuve que hacer. Mi abuela decía siempre, a la ocasión la pintan calva. Bueno, esa es la versión, la frase española, digamos, de este mito, en el cual, claro, es calva, pero tiene un solo pelo atrás. Y la ocasión pasa, hay que atraparla por el cabello. Bueno, Lacan toma esto para decir que la interpretación es justamente la que cae en el momento justo, la que cazó por ese pelo único, ¿no? Y atrapó es la ocasión de lo que pasó. Por suerte, para todos nosotros, que no tenemos siempre la precisión para atraparla por los cabellos, el inconsciente insiste y el paciente volverá una y otra vez y volverá a pasar. Y estará la oportunidad, en tanto estemos más atentos a eso que hay que pescar que a nosotros mismos. Y para eso hay que analizarse y controlar los casos, ¿no? Para tener el propio fantasma, la propia angustia, los propios miedos bajo control, digamos. Inés, como siempre, muy, muy linda tu exposición, aparte Es que con esa ustedes que se forma hablan que te así. caracteriza de explicar las cosas así en forma tan coloquial, tan sencillas. Y justamente lo que vos decías de intervención inolvidable, ¿no? Qué interesante, porque una cosa es lo que uno puede decir en forma catedrática acerca del análisis, y otra cosa es lo que puede decir un paciente. Y justo cuando vos hablabas, me acuerdo de un paciente de nuestra época que todavía sigue en su análisis, ¿eh? Para él es un análisis, para mí no. Pero ¿quién soy yo para refutarle eso? Totalmente. Justamente él puede reconocer a lo largo
estos años, que no voy a decir cuántos años son, porque por una cuestión de educación, ¿no? Puede recorrer toda una historia en función de las intervenciones, que no he sido yo el que las ha hecho, ha sido quizás alguien que yo encarno y que tiene que ver con las contingencias, justamente, porque lo que él dice que yo dije es diferente a lo que yo creo que yo dije. Eso es Por eso me fantástico. parece, ¿Viste cuando los pacientes dicen, porque vos me dijiste? No, y yo me acuerdo que al principio, cuando empecé mi práctica, más de una vez, viste, uno rectificando, no, yo eso no, viste, como, ¿cómo voy a decir ese espanto? No podía ser, ¿no? Hasta que, bueno, vi el análisis y el control, poder entender que eso es lo que el otro pudo escuchar, ¿no? El propio mensaje en forma invertida y algo que se toma del otro. Pero me acuerdo que me inquietaba un montón, ¿no? Cuando, además, frases horribles, ¿no? Es decir, yo dije eso, de ningún modo, ¿no? por eso creo que, bueno, uno oferta y oferta una ética, un cierto alineamiento que tiene que ver con el psicoanálisis, que puede ser o no tomado por el paciente, y si lo toma, me parece que eso es en cierta medida con un cierto grado de excepción en relación a la práctica que tiene que ver con la propuesta de salud mental que tiene el hospital. Y en ese punto de excepción, bueno, se puede ahí armar un circuito analítico, un dispositivo analítico o no. O puede ser una intervención analítica que también Sí, tenga algún tipo de efecto, obviamente. Por totalmente. eso una conclusión de un tiempo de tratamiento acá no tiene que ver con, como vos decías, con un fin de análisis, ni mucho menos. Es más, hasta uno podría suponer que quién sabe cómo es el fin de análisis y si no es una práctica que lleva hacia un fin más bien asintótico. Y entonces uno Y puede sí, pensar en otra alternativa de análisis, quizás con otro analista y así hasta que sí, uno, y momentos conclusivos también, porque lo que uno absolutamente, verifica con quienes han hecho en las distintas escuelas que tienen pase, bueno, después hay reinicios, o sea, que por supuesto hay como momentos en los que no es un fin definitivo, uno lo que lee, lo que escucha, es que quien ha hecho, dado su testimonio y por ahí después reinicia otro análisis, digo, esto me parece que justamente no hay final con título, digo, no hay, eh, no hay final y, con broche, digo, ¿no? Porque y después, aprovecho, como a Gambito terminaste, te dieron, tenés todos los oropeles, título y demás, y el síntoma, hay algo de lo incurable que en algún momento por ahí reaparece. efectivamente, aprovecho para recomendar tu libro Datos, donde muchas Gracias. de las cosas están muy bien expuestas ahí, que tuve ocasión de, bueno, de ponerme en contacto con todo eso en función de la defensa del doctorado, pero después lo pude volver a leer con mayor detenimiento y la verdad es que, bueno, te felicito también por eso. No, y les cuento, miren cómo la cosa se extiende. Esta semana me invitaron de Guayaquil por Zoom, esta maravilla que uno viaja, ¿viste? Estás en tu casa y estás en Guayaquil mirando ahí el paisaje de mar. Y hicieron una investigación en la Universidad Católica, una investigación que es aplicación del dispositivo Datus. Yo no lo podía creer. Así que del Piñero a Guayaquil. Mira, le pedí que me pasaran trabajos para ver qué armaron con eso. Así que eso es lindo, cuando algo, bueno, trasciende y bueno, y me parece que como un Moebius de aquella llegada al hospital en el año fines del 86, inicio del 87, esto va y vuelve, ¿no? Es muy hermoso.
escucha? ¿Sí? Bueno, algo que quería retomar en relación a esto que venían hablando, ¿no? De la oferta que uno hace de la escucha analítica, ¿no? A mí me quedó resonando, porque me pareció muy linda una frase que dijiste, Inés, la existencia del psicoanálisis cada vez, ¿no? O sea, en cada entrevista, en cada tratamiento, digo, me parece justamente que tiene que ver con eso, ¿no? Con la posición y escucha, y esa apuesta que es tal cual, es cada vez, en cada situación, que pueda tener lugar algo diferente, ¿no? Que es algo diferente, ¿no? Pensando en la institución pública y justamente la convivencia con otros discursos que tiene que ver con el sujeto, ¿no? Me parecía muy lindo también este ejemplo del tengo sueño, algo me quita el sueño, ¿no? Donde justamente da cuenta de un sujeto implicado ahí, ¿no? Pero me parece que es lindo esto, recordar que es cada vez la apuesta a que se arme algo ahí, y que puede ser esto también, que el paciente por ahí no tome esa oferta, y bueno, y eso también será algo conclusivo, digamos, o se armará otra cosa, digo, pero creo que la apuesta es eso, ¿no? Bueno, esto es lo que Lacan nos enseñó, ¿no? Como el analista es responsable de reinventar el psicoanálisis, porque me parece que el protocolo, y este es todo un tema, es otro debate, pero bueno, en la universidad, porque bueno, la época empuja, digo la época, y digo los modos de resolución, y digo la temporalidad que los parámetros de éxito, los parámetros de velocidad, de vértigo, de resolución inmediata, porque bueno, lo vertiginoso de la comunicación, que es maravilloso, ¿no? Que uno escribe un archivo, lo pone send, chao, lo mandó, a los 3 minutos llegó a Australia, a los 3 minutos no, al segundo está en Australia, el texto se reacomoda, va, viene, ¿no? Aquello que la carta de amor, digamos, la carta de amor devenida, con sus malentendidos, devenida el WhatsApp y sus mensajes con malentendidos, ¿no? Digo, me parece que esta modificación, ¿no? de la temporalidad que da a las cartas de amor, que en una época escribíamos, y entonces, bueno, si el novio en cuestión estaba en la costa y vos te ibas un mes, tenías posibilidad de comunicación dos veces, digamos, ¿no? Son 2 cartas, y esto era al WhatsApp permanentemente prendido a saber dónde está el otro, qué hace, si contesta, si te clavó el visto, ¿no? Como ese modo de lazo, que digo, ni mejor ni peor, porque el otro también tenía malentendidos y problemas, y esto tiene otros malentendidos, problemas y ventajas. No es un tema de todo tiempo pasado fue mejor en absoluto. Digo que este modo también tiene consecuencias en el sufrimiento de la gente, en la clínica, y hay algo que reinventar ahí. Hay algo que también, qué lugar darle, qué hacer con esto, ¿no? Esto de los pacientes que se comunican a cualquier hora por WhatsApp. Está bien, vos podés decirle, no, mire, todo lo que quieras, o no contestarle, pero el paciente hace uso de WhatsApp. Y lo mismo a la 1 de la mañana, se acordó que el lunes no puede venir, te manda un WhatsApp. No, digo, esto ocurre. Entonces, el encuadre, hay un montón de cuestiones que no el paciente respetuoso, que muchos neuróticos somos, digo, los pacientes, ¿no? Digo, en todo caso, uno por uno. El modo en que irrumpen, qué respuesta damos, ¿no? A mí me acuerdo que cuando empecé mi práctica, hoy también, pero cuando empecé mi práctica, una cosa que me angustiaba bastante era esto, pero esto es psicoanálisis, ¿viste? De golpe
me acuerdo una vez una paciente que era vecina, además, me llama, que por teléfono fijo, porque no había otra cosa, y me dice que está muy mal, bueno, medio da a entender que se podría llegar a matar, vive en un 9º piso. ¿Qué hice? Fui a la casa. Y fui a la casa, y cuando llego, le digo, espérame que voy. Y voy, y estaba con la empleada en la casa, recuerdo la escena, estaba comiendo en la cama un churrasco de carne casi crudo, una escena así, y estaba bien, comiendo. Me acuerdo que me produjo un efecto como angustioso, la escena, el llamado, y mi pregunta es, ¿pero esto hace un analista? ¿Qué hago acá? ¿No? Bueno, por ahí después por eso me puse a estudiar y a pensar la urgencia, ¿no? Me acuerdo que fue muy angustioso, pero sobre todo, o sea, el problema se desenfocó en el sentido que, por un lado estaba la paciente y su riesgo, que evidentemente yo había como calculado mal, o sea, no parecía estar en riesgo aparentemente, pero ahí la urgencia pasó a ser mía, ¿no? A pensar, pero esto hace un analista, ¿qué lugar ocupo? Pero esto es un desastre, yo soy un desastre, digamos. Me llevó por ese camino, por suerte fui a controlar, trabajé el caso, lo escribí, digo, bueno, todas esas vueltas que necesitamos dar para ubicar, ¿no? Ubicarnos, ubicar el padecimiento del otro, el llamado, el acting, bueno, el pasaje al acto y el acting, bueno, estas cuestiones de las cuales también uno aprende, y aprende también con la propia división, ¿no? Ubicando justamente para no ponerla a jugar, para no salir corriendo cada vez que un paciente, ¿no? Y ya después no seguí yendo a la casa de los pacientes para que no se mataran, pero no quiere decir que no me asusté muchas veces. Pero bueno, toda esa modulación que uno va aprendiendo, va ubicando, va entendiendo, y sin que esto dé la garantía absoluta, ¿no? Yo sé cómo se hace esto, yo sé cómo se resuelve, me parece que eso mejor que no comprendamos, como el Lacan del Seminario 3, cuanto menos comprendamos, mejor. Hola, ¿qué tal? Yo pensaba, me quedó resonando un poco esto de cómo se nominan las cuestiones, como por ejemplo, esto, ¿no? De soy la voy y vengo, como que quizás eso me parece que resuena distinto en esto que decían desde el comienzo, en esos movimientos de apertura, a alguien que dice, no sé, mi padre, o viene con un saber, no sé, médico, y quizás se me ocurría esto, ¿no? Que esas nominaciones se pueden tener como verdaderas quizás desde el comienzo, en suspenso, ¿no? Como para, digamos, a la espera de que llegue una interpretación, o de ver si realmente viene por ahí, o si es algo de este orden de verdad, o viene de otro lado, ¿no? Yo digo esto porque alguien me lo dijo, o porque fui al médico y me comentó esto, ¿no? Me parecía como interesante eso, ¿no? De tomar ciertas nominaciones como algo, como con otro peso, digamos. Me parece excelente, porque además las dos cuestiones. Por un lado, si finalmente el análisis es una retroversión, ¿no? Donde el análisis posibilita hacer otra versión de la verdad y de las nominaciones que uno trae, ¿no? Porque está muy bien, vos decís, alguien llega y dice, soy esto. Lógico, todo el mundo dice, soy esto. Soy mujer, soy maestra, soy, ¿no? Mamá, soy, qué sé yo, soy gay, ¿no? Qué sé yo. La gente llega diciendo cosas que le dan consistencia a su ser, ¿no? Uno no podría ir en falta en ser, ¿no? Entonces, estas nominaciones las tomamos, o soy adicta, ¿no? Uno podría llegar con esto, soy adicta, con ese síntoma que me representa.
Está muy bien eso que vos planteás, porque hay ciertos significantes amo que amarran, ciertos modos de nombrarse que amarran, y que son los que posibilitan que partamos de ahí, ¿no? Bueno, muy bien. Es adicta, ¿y qué consumís? ¿Y en qué momento? ¿Y de qué modo? Y por ahí el análisis posibilita una sesión de ese goce condensado en el soy adicta, a veces en un consumo excesivo, pero con la posibilidad de desarmar esa consistencia, ¿no? Que algo se desarme y ese S1 se ponga en relación con un S2. Y entonces el sujeto aparezca ahí justamente en un entre dos. Soy adicta, pero no. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Con qué partener? ¿De qué modo? ¿Con qué sustancias? ¿En qué circunstancias? ¿No? Y por ahí uno ve cómo el análisis posibilita, ¿no? Cierto desamarre de ciertos significantes que tienen una condensación de goce que muchas veces arruinan la vida del sujeto, ¿no? Entonces, bueno, en los testimonios de los pases, si uno lee, si han leído, vieron cómo se localiza al final del análisis algunos, esos significantes amo, los cuales uno está amarrado, subido al escabel, como dice Lacan, subido a ese pedestal, horrible, por supuesto, pero de mucho sufrimiento, pero que me da una consistencia, ¿no? Si uno le dijera, no, mire, con lo que usted consume, eso no se puede, no está definido en el manual de las toxicomanías, que eso es una adicción. Me parece que uno toma ese significante y a partir de ahí empieza a ubicar, como decía Juan, cuál es la verdad, qué valor de verdad tiene esto, ¿no? Cómo se ubica en la lógica del sujeto, en la gramática de ese sujeto. Entonces, bueno, ahí el soy, no soy, a veces empieza a modularse y un tratamiento por ahí posibilita despegarse de este además que a veces uno puede ubicar en algunos casos, en otros no, pero en algunos casos que el soy adicta, por ejemplo, se testimonia con un consumo excesivo. Y que por ahí que se agregue un analista, que se agregue un S2, que comiencen a movilizarse esas identificaciones más sólidas, más férreas, posibilita, vía el acto analítico, posibilita que la cuestión se movilice, que se ceda, que haya una cesión. Y entonces ese significante ya no me representa del mismo modo. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario, pregunta? Bueno, entonces podemos ir cerrando la conversación. Nuevamente, Inés, muchísimas gracias por haber estado. La verdad que muy interesante la conversación que propusiste y todo el intercambio que se dio. Así que te agradecemos un montón. No, yo les agradezco a ustedes y las preguntas, las intervenciones, y bueno, estoy muy feliz, muy feliz. Gracias, Juan, gracias. Gracias, Inés, gracias a vos, un placer. Y gracias a todo el recorrido hecho juntos. Igual para vos. Vale. Chao. Abrazo. Pronto, un beso grande. Chao.